Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Usted dirá, ¿qué estás haciendo aquí? Es viernes, no tenemos nada que hacer el viernes. Pues, ¿qué crees? Sí tenemos. Hoy estamos de festejo, ya estamos de manteles largos y le agradecemos mucho al Señor por el privilegio que tenemos hoy de estar aquí. Y déjeme decirle que estamos abriendo un segundo grupo, ¿verdad? Un nuevo grupo de fundamentos de la fe. Y bueno, pues estamos hasta acá, hasta Xonacatlán, Estado de México, ¿verdad? Y estamos en la hermosa casa de la familia Arenal, ¿verdad? Y estamos rodeados de una familia maravillosa. Clase, ¿cómo estamos? ¡Bien! Eso, excelente. A ver, otra vez más fuerte. ¿Cómo estamos? Y lo más maravilloso de todo es que prácticamente la mitad de todos nuestros asistentes y participantes de esta clase, ¿verdad? Son unos caballeros extraordinarios. Ven para acá, caballero, venga usted. Venga usted, caballero. Espérame tantito. Te voy a bajar por acá. Mira, te voy a aflojar tantito por acá. Y les vas a decir... A ver si aguanta esta cosita, porque está muy, muy alto. A ver. Diles, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Jacob Arenal Trujillo. Jacob Arenal. Ven para acá, princesa. A ver, vente para acá. ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía, diles que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Hola, Sofía. ¿Verdad? Y muchos más, ¿verdad? Que andan por acá. ¿Verdad? Y hoy somos muy bendecidos porque pues tenemos una gran congregación, ¿verdad? Que está buscando de la palabra del Señor. Y pues muchas gracias. Le damos nuevamente gracias a la familia Arenal por permitirnos pues estar aquí para continuar con nuestro ministerio, ¿verdad? Que es estudiar la palabra del Señor. Y vamos a iniciar nuevamente. Y esto le conviene a usted porque si usted, nosotros ya vamos avanzados. Con el grupo del miércoles ya vamos avanzados, ya vamos en el capítulo 9. Pero aquí vamos a iniciar desde cero, ¿verdad? La semana pasada, ¿qué vimos? A ver, alguien que me diga, ¿qué fue lo que vimos? La introducción. La introducción, ¿verdad? Ahora sí que como quien dice, pues ¿de qué se va a tratar? ¿Verdad? ¿De qué se va a tratar nuestro estudio? Y estuvimos viendo que van a ser ¿cuántas lecciones? 3. ¿Por acá? 3 lecciones, ¿verdad? 3 lecciones que vamos a ver de fundamentos de la fe. Y hoy vamos a ver una gran lección, ¿verdad? ¿Cuál es la lección por acá? Introducción a la Biblia. Introducción a la Biblia, exactamente. Vamos a empezar a ver qué pasa con nuestra Biblia, ¿verdad? Vamos a empezar a ver qué onda con la Biblia. Muy bien. Y pues vamos a ver, todos nosotros estamos en la lección 1, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver nuestro tema, introducción a la Biblia, ¿verdad? Y ahí hay un versículo, y que dice versículo ¿para qué? Memorizar, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener, vamos a leer este versículo todos juntos, ¿sale? Y ustedes van a tener de tarea estudiarlo en la semana, memorizarlo. La próxima semana les voy a preguntar cuál fue nuestro versículo para memorizar, ¿sale? Vamos a leerlo todos, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Otra vez, ¿cómo estuvo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16, ¿ok? Amén. Entonces, este versículo es muy importante y vamos a iniciar con él porque este versículo, tomado del Nuevo Testamento, nos está diciendo una gran verdad. ¿Qué verdad cree que nos está diciendo? A ver, por acá. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Tú qué crees que significa? ¿Qué nos dice? Sí. Pues que, Ahorita voy a repasar los nombres, ¿eh? Yo también voy a estudiar otra vez los nombres. pues que es para enseñarnos acerca de la Biblia, para corregirnos. ¿Ok? Y pues básicamente para aprender acerca de ello. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo bueno o lo malo, y ya depende de ti qué es lo que quieras realizar. Ok, correcto, correcto. De este lado por acá.
Jacobo. Que no habla la Biblia, nos va a hablar de Dios. Ok. ¿Alguien más por acá? Yo. A ver, acá, ya te pusieron en aprieto, Reina. A ver, échale. ¿Qué crees que significa? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Pues sí, la Biblia Dios nos da la Biblia para enseñarnos qué es lo que debemos hacer y, corregir las cosas que estemos mal. Claro, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver, por acá, ¿cuál es su nombre? Teresa, bienvenida. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Este versículo es muy importante, es un versículo para memorizar, pero más que repetirlo, más que memorizarlo, ¿verdad? Vamos a entenderlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a pensar en ello, ¿va? Y este versículo nos está diciendo una cosa, nos está diciendo que toda la Escritura, es decir, toda la Biblia, y cuando nos habla de que toda la Biblia, pues está hablando de ¿qué? ¿De una parte sí y otra parte no? No, está diciendo que toda, de principio a fin, tiene un propósito. Dice que es que, toda la Biblia que es que, inspirada, es inspirada, ¿verdad? La palabra griega ocupada para decir que es inspirada por Dios, es teofeunestos. ¿Esto qué significa? Literalmente en el texto griego en el que fue escrito este texto, nos está diciendo que la Biblia literalmente fue exhalada por la boca de Dios. Está diciendo literalmente que es del aliento de Dios. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios nos dio su palabra para que nosotros la conozcamos, ¿verdad? Para que nosotros la estudiemos. Por acá, bienvenidas, buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? Erika y Jessica. Erika y Jessica, mira, hasta rima, ¿verdad? Excelente. Bienvenidas. Entonces nos está diciendo que, ¿qué es inspirado por Dios? ¿Una parte de la Biblia? ¿Solo el Antiguo Testamento? No, toda la Biblia, ¿verdad? Toda la Biblia es inspirada por Dios. No dice que es inspirada por el hombre, no dice que es inspirada por la iglesia, no dice que es inspirada por algún político, algún estado, no. Toda su fuente viene de Dios y por lo tanto es confiable, ¿verdad? Esta declaración es muy importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y también nos dice otra cosa. Isaac, ¿qué nos dice? El versículo. Nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es que... Otra vez, más fuerte. Es útil, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Alberta, por acá, ¿qué significa que la Escritura sea útil? Pues que nos sirve para nuestra vida y lo más importante, pues para llegar a todo lo que Dios nos está mandando. Ok. Cuando nosotros decimos que algo es útil, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que sí sirve. Que sirve, ¿verdad? Que tiene un fin. Cuando decimos que algo lo contrario, cuando decimos que algo es inútil, ¿qué estamos diciendo? Pues no sirve, ¿verdad? No tiene un uso, no tiene ninguna función. Pero cuando decimos que es útil, decimos, oye, nos sirve, para algo sirve, ¿verdad? Alguien diría por ahí, ¿verdad? ¿Me estás oyendo? ¿Verdad? No, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que la Biblia es útil, ¿verdad? Es útil. Y nos está mostrando para qué es útil. Nos está diciendo 4 cosas para las que la Biblia es útil. Número 1, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Por acá, Jessica. Para redarguir. La primera que dice, es útil para... Para enseñar. Para enseñar. ¿Eso qué significa? Que obviamente la Biblia sirve para darnos enseñanza, ¿verdad? Sirve para darnos enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál es la otra, Teresa? ¿Cuál es la otra, Teresa? ¿Qué otra función? Para redarguir. Esa palabra está medio extraña, ¿no? Como que, ¿quién habla así en estos días? Está medio raro, ¿verdad? ¿Qué significa redarguir? ¿Tú qué crees que significa redarguir? ¿Habrá alguien que me diga? Mira, hasta los grillos se escucharon. Mira. ¿Qué crees que significa redarguir?
Ok, regaño. ¿Qué cree que significa, doña Isabel, qué cree que significa redarguir? ¿Qué piensan que significa redarguir? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Recordar? ¿No? Ok. Redarguir tiene que ver con ser conmovidos, ¿verdad? Tiene que ver con ser conmovidos desde el interior. Sí, un poquito como que va para eso de como que regaño, ¿verdad? Como que habla de una conmoción interna. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Verdad? ¿Has escuchado eso? ¿Y eso qué significa? Que el Espíritu Santo obra en tu mente, en tu corazón, obra en tu persona para convencerte. No te manipula, te convence, te redarguye. ¿No te ha pasado? Yo sé que tú me vas a decir que sí. ¿Te ha pasado que tú has hecho algo que no debías de hacer y te da culpa? ¿Verdad? Dices algo que no debías de decir y te sientes mal. Y eres motivado por algo que no tiene que ver contigo. Tú dices, si por ti fuera, tú seguirías peleado y dirías, no me retracto. Pero hay algo que está obrando dentro de ti que te dice, ve y discúlpate. Ve y arregla las cosas. No fue correcto lo que hiciste. Eso es ser redarguido, ¿ok? Eso es ser redarguido, ser convencido por el Espíritu Santo para ir al arrepentimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la Escritura nos está diciendo que es útil ¿para qué? Para redarguir. La Escritura sirve para que nosotros vayamos en arrepentimiento a Dios. Esto es increíble. Si algo la gente no quiere hacer en nuestros días, ¿qué crees que es? Arrepentirse. ¿Por qué? Porque dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no he hecho nada malo. ¿Verdad? Como tú cuando te montas en tu yegua y dices, yo no he hecho nada malo. ¿Verdad? La Escritura nos ayuda para entender que sí estamos mal y que necesitamos ayuda. ¿Hasta aquí vamos bien? La otra función, Alvier, aquí las señoritas, los caballeros, a ver. Para enseñar, ya vimos, para redarguir. Corregir. Para corregir. ¿Qué significa eso? ¿Para qué corregir? A ver, por acá. ¿Qué es corregir? Mira, siente todas las miradas, y todas las miradas. ¡Bum! Lo que hiciste mal para hacerlo bien. Exactamente, ¿verdad? Corregir significa, pues, que te fuiste chueco y pues para que te vayas más derechito, ¿verdad? Corregir simplemente significa volver al camino correcto, ¿verdad? Volver al camino correcto. Hay una palabra bíblica para hablar del arrepentimiento, se llama metanoia. ¿Qué significa esta palabra metanoia? Cambio de camino. Fíjate, es muy interesante, ¿verdad? En el griego la palabra arrepentimiento significa cambio de camino. Quizás no te ha pasado que tú ibas a algún lado y no te fijaste, te distrajiste y te fuiste por otro camino y tienes que volver nuevamente al camino correcto. La Biblia nos sirve para corregirnos. No solamente te regaña, ¿verdad? No solamente te dice, pau, pau, ¿verdad? Me decía una maestra, ¿no? No solamente te da pau, pau, pompis. No, también te corrige, ¿verdad? Te dice, regrésate por aquí. Porque de nada sirve que me digas en qué estoy mal, si no me dices, ¿qué? Pues cómo corregirlo, ¿verdad? La Biblia es útil, ¿por qué? Porque nos ayuda no solamente a ser redarguidos, sino también a ser corregidos. Nuestras vidas pueden cambiar y pueden mejorar si seguimos la enseñanza de la Escritura. La última por acá, Erika. Erika, dinos, instruir en justicia. ¿Qué crees que significa eso? Para enseñarte o mostrarte, pero por lo que es como correcto, ¿no? Exactamente, o sea, si tú ibas por el mal camino, y si tú eres convencido de que estabas mal y ahora ya eres corregido, pues ¿cuál es el punto? Pues que no regreses otra vez para el mal camino, ¿verdad? Te instruye, ¿para qué? Para que vivas de una mejor manera, te instruye en justicia, ¿verdad? Este versículo es muy importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver, nuestro material nos está diciendo que la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios.
La Biblia es la palabra de Dios. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento aparece más de 2500 veces esta aseveración acerca de la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Eso significa, ¿sí adelante? Significa que la Biblia la escribió Dios. Así es. Y esa es una pregunta muy interesante. Déjame decirte una cosa. Nosotros, porque alguien me ha dicho por ahí, seguramente tú te has preguntado esto, y seguramente lo he escuchado. A ver, ¿en serio la Biblia es la palabra de Dios? Pues ¿no la escribieron personas? ¿No la escribieron humanos? O sea, ¿la escribió Dios o la escribió el hombre? ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice que fue ¿qué? Inspirada. ¿Eso qué significa? Vamos a ir a un texto bíblico, quiero compartir. Apúntalo si no tienes Biblia. Y si tienes Biblia, acompáñame por favor al texto de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ahorita que hay muchos jóvenes por aquí, descárguense por ahí una aplicación de la Biblia, más fácil, ¿verdad? Sí, porque ahorita me acaban de ayudar para el Wi-Fi. Entonces, ahí con el código QR, no me sabía yo esa jugada maestra, y ahora ya me la enseñaron aquí los muchachos. La jugada maestra de compartir el Wi-Fi con el QR. Dije, wow, ese trucazo no me lo sabía. ¿Verdad? Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Sí? Ok. Lo voy a leer y me siguen con su vista, ¿sale? Dice el texto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha. Cuando la Escritura, fíjate muy bien, vamos a empezar a aprender a leer la Biblia. Cuando la Biblia nos dice cómo, no está diciendo que literalmente es así, sino está usando una comparación. ¿Sale? Dice que la palabra bíblica es segura, es confiable. Y le está ilustrando, nos está dando como una comparación, ¿verdad? Que te dice, oye, esa sandía está muy grande. ¿Cómo? Como un balón. No quiere decir literalmente que es un balón, sino nos está diciendo una comparación, ¿sale? Entonces nos dice que la Biblia, la Escritura, es segura y debemos estar atentos a ella como ¿qué? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se te ha ido la luz? ¿Has estado a oscuras? Sí. ¿Y qué necesitas? Pues ir por unas velas, ¿verdad? Sí. Y obviamente, pues tú no andas en tu casa, cuando andas con las velas, pues andas como loco por tu casa, ¿verdad? ¿Andas qué? ¿Cómo andas cuando estás en tu casa a oscuras? ¿Cómo caminas? ¿Por acá? Con cuidado, ¿por qué? Para que no nos caigamos. Porque te vas a caer, ¿verdad? Y porque no hay luz. Porque no hay luz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Nosotros debemos estar atentos a la Biblia como si estuvieras tú caminando en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque tú cuando vas con la vela, pues te vas ¿qué? Fijando por dónde caminas. Y de la misma manera la Biblia nos ayuda ¿para qué? Para no tropezar. Hay un versículo muy interesante del Salmo 119, no lo busques. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo que la Biblia nos ayuda para no tropezar. Por eso debemos prestarle atención. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Presta atención, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados. ¿Otra vez? Inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Biblia no fue que a alguien se le ocurrió decir, a ver, voy a ponerme a escribir algo que se va a convertir en un texto de fe. Y no. Eso es muy interesante. Y lo vamos a hablar también el día de hoy. La Biblia fue escrita por estos hombres. Estos hombres se empuñaron la pluma,
pero no fue por su propia voluntad que escribieron este texto, sino fueron inspirados. Es decir, Dios les dio lo que tenían que escribir y ellos lo escribieron. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? Vamos bien. Ok. Entonces vemos que la Biblia es la palabra de Dios y ella afirma ser la verdad. La Biblia afirma, nos asegura que ella contiene la verdad. El mensaje de Dios, ¿a quién? Al hombre. Y aquí vemos este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? De 2 de Pedro 1:21, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Subraya esa palabra, inspirados, ¿verdad? Porque Dios les dio lo que tenían que escribir. Ellos fueron inspirados para escribir lo que escribieron. Presta mucha atención, aquí hay 4 incisos, 4 observaciones que vamos a platicar rápidamente acerca de esto, acerca de la Biblia. Quiero decirte una cosa, lo que tú tienes en la mano es un texto muy importante. La Biblia, sea que la tengas en forma física o la tengas en tu aplicación de teléfono, no es cualquier libro. ¿Sale? Quiero que la abras en el índice. O sea, en la primera parte donde vienen todos los libros. Vas a abrirla y vas a ver un listado de libros. Esta parte. ¿Sale? Usted que está por allá en casita, no se me duerma. Esta parte. ¿Sale? Vamos a ver esta parte, estos libros. ¿Los habías visto? ¿Los habías revisado? ¿Ok? ¿Qué habías notado? ¿En qué página podemos encontrar Sí, ¿verdad? Nos orientamos un poquito porque a veces como que, oye, Ageo, ¿dónde está eso? ¿Está en la Biblia? Yo me espantaba hace algunos años porque me decían, la carta de Judas. ¿Ese señor escribió algo en la Biblia? No, es otro Judas, no te espantes, ¿verdad? Es otro Judas, ¿verdad? Y no es el Judas Tadeo tampoco, ¿verdad? Es otro Judas, ¿verdad? Entonces era un hombre muy popular en aquellos entonces, ¿verdad? Muy interesante esto. Pero vamos a ver que estos libros que tú ves aquí, déjame decirte algo, si traes con qué anotar, apúntalo, porque este es un dato muy importante y después voy a hacer preguntas, Voy a hacer preguntas para que cada clase vamos a ir viendo un poquito de lo que vimos la clase anterior, así que tienes la autoridad, ¿verdad?, dada por Dios, de pellizcar con mucho cariño a tu hermano ahí al lado, izquierda o derecha, para que no se te duerma, ¿sale? Muy bien. A ver, alguien que lea la primera frase por acá. ¿Vane? Es que no entiendo. Ah, ok. Las escrituras fueron compuestas por aproximadamente 40 autores diferentes. ¿Eso qué significa? ¿Lo escribió una persona? No. ¿Cuántas personas lo escribieron? 40. 40 personas participaron en la escritura de la Biblia. ¿Sabías esto? 40 personas participaron en la escritura de esto. Tiene 40 autores diferentes. Y déjame decir también otra cosa. Estos autores, tú dirías, ¡ay, bueno! Pues estos 40 autores, ¿qué pudieron? Pues así como estaban reunidos nosotros, ¿verdad? Se sentaron, se reunieron, tomaron cafecito y se pusieron de acuerdo acerca de qué escribir. No, señor. No, señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la segunda frase, Isaac? Ellos vivieron en diferentes países. Vivieron en diferentes países. ¿Puedes creer eso? Vivieron en diferentes países. Oye, ¿cuáles países fueron estos? ¿Verdad? ¿Sí? No sé cómo se llama. En diferentes tiempos. Exactamente. Vivieron en diferentes países. Países, por ejemplo, como Egipto. Vivieron en países como, por ejemplo, Grecia. Vivieron en países como Siria, como Palestina. Diferentes países. Esto es muy interesante. Es decir, estaban en diferentes lugares mientras estaban escribiendo este libro. ¿Sale? ¿Qué otra cosa nos dice? ¿Que vivieron en qué? En diferentes tiempos. Observa, por favor, que hay un lapso aproximado de 1500 años. 1500 años de cómo se escribió este texto. ¿Puedes creerlo? O sea, no quiere decir que se escribió en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. Hay una obra de la literatura de Fausto, del autor alemán Goethe, que dice que este señor escribió esta novela en 50 años de su vida, terminó de escribir una novela.
no se le acerca ni por mucho a la Escritura. La Escritura fue escrita en un lapso de 1500 años aproximadamente. O sea, no se escribió el día de ayer. Cada vez se está poniendo más difícil, ¿no? ¿Cuántos autores dijimos? 40 autores. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? ¿En cuánto tiempo aproximadamente? ¿En 500? No, dijimos, ¿cuántos? 1500 años. 1500 años. ¿Había computadora? No. ¿Había WhatsApp? No. ¿Había Facebook? No. Hoy en día, ¿se ponen de acuerdo con un Twitter? O sea, tú puedes decir una cosa y aunque es así de volada, súper rápido, ¿qué pasa? A veces se contradicen entre sí, ¿sale? Pero no existía este proceso, ¿verdad? Otra aseveración dice que ellos escribieron ¿en qué? En 3 diferentes 3 diferentes idiomas. Se está poniendo cada vez más difícil, ¿verdad? Los escribieron en hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego, ¿verdad? No escribieron ebrios, tranquilos. No, estaban completamente sus 5 sentidos cuando escribieron la Biblia, ¿verdad? Déjame decirte que prácticamente el 99% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es decir, el lenguaje, la lengua de Israel. ¿Ok? Solamente algunas pequeñas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Algunas partes, por ejemplo, del libro de Daniel, fueron escritas en arameo. Solamente algunas partes del Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Y prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ok? ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? ¿Cuántos idiomas? 3. ¿Cuáles fueron? hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Ya con eso, ya estás del otro lado. Oye, pero ¿y si no sé hebreo, arameo o griego, tengo problemas? No. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, la Biblia fue escrita en un tiempo de 1500 años, pero pasó mucho tiempo después y fue que traducida, ¿verdad? Fue siendo traducida a varios idiomas y lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, cuando nosotros vamos a ver en el índice los libros de la Biblia, vamos a ver que son muchos libros. Son muchos libros, ¿sale? A pesar de esta variedad y esta complejidad, dijimos que la Biblia fue escrita por 40 autores diferentes. Dijimos que fue escrita en diferentes países, en diferentes continentes. Dijimos que fue escrita aquí en un lapso de 1500 años y fue escrita en 3 idiomas diferentes. Dime qué libro cumple con esas características. Ninguno. Y ha pasado todas las pruebas de desafío a través del tiempo. Martín Lutero, el reformador alemán, decía que la Biblia no es antigua ni tampoco es nueva. La Biblia es eterna. La Biblia es eterna. Es un libro que si el hombre hubiera querido proponerse escribirlo, no lo escribe. No lo escribe. Su complejidad, todas estas cosas que te comento, son una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios, porque el hombre no hubiera podido escribir eso. Es muy difícil que se pusieran de acuerdo con todas esas dificultades. ¿Sale? ¿Qué es lo que tú tienes en la Biblia? Vamos a ir viendo parte por parte. Vamos a ir viendo algunas cosas. Vamos a ir viendo que la Biblia tiene un tema central, que es la gloria de Dios, la redención del hombre, en la persona central de la Biblia. ¿Quién es la persona central de la Biblia? Dios. Dios, claro, pero ¿en la persona de quién? Ahí lo tienes escrito. En la persona de Jesús, ¿verdad? La meta, el tema fundamental de las Escrituras es la persona de Cristo. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Tú tienes tu Biblia aquí, sales si la tienes ahí a la mano. Vas a ver que hay una primera parte. La Biblia se divide en 2 partes. La primera es el Antiguo Testamento. La segunda es el Nuevo Testamento. ¿Por qué testamento? ¿Qué es un testamento? ¿Alguien me diga? Como una herencia, algo así, lo que deja. Sí, ¿verdad? Pensemos siempre en testamento, a ver qué me toca, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es un testamento? ¿Alguien me puede decir? ¿Me decías qué? Lo que dejas. Lo que dejas, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué es un testamento? Lo que aprendes. No.
¿Qué es un testamento? Es un papel donde Algo antiguo. ahí dice que se deja escrito lo que es para cada quien. Claro, es un documento, ¿verdad? Es un documento donde tú estás legando algo, ¿verdad? Estás dejando una herencia o un legado. ¿Ese documento cuándo es válido? O sea, tú vas al abogado, vas con el notario y dices, señor juez, vengo a hacer mi testamento. Ah, perfecto. Ese documento, tú ya le riegas ahí, haces tus relajos de a quién le quieres dejar qué cosa, tus canicas, tu yoyo, tu trompo, lo que tú quieras. Y luego después, ¿qué pasa? Ese documento ahí se queda. ¿Y luego qué? ¿Cuándo tiene efecto ese documento? Cuando mueres, ¿verdad? Esto es muy interesante para nosotros, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento se llaman así porque ciertamente algo sucedió. El Antiguo Testamento es un documento que tiene validez, pero solamente tuvo validez, y esto lo va a decir la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Va a decir que tuvo que morir alguien para que el efecto de la bendición de ese documento quedara en nosotros. Cristo tuvo que morir para cumplir el viejo pacto, el viejo testamento. Alguien tuvo que morir. Para cumplir el Antiguo Testamento, Cristo tuvo que morir. Y nos ha dejado, ¿un qué? Un Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuándo va a tener vigencia? ¿Cuándo se acaba? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Eso es importante que tú lo sepas. La Biblia se divide en dos partes. ¿Cuáles son? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y a partir de él inicia un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Muy importante que tú sepas esto. Y vamos a ir viendo algunos textos. Según nuestro material que estamos viendo acá, dice que el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39 libros. Apunta eso, porque esa es pregunta de examen. ¿Va a haber examen? El lloro y crujir de dientes. ¿Quién sabe? No lo sé. Si se portan bien, probablemente no, ¿verdad? Dios dice que hay 39 libros. Entonces, esto es muy interesante porque quizás tú pensabas que la Biblia solamente era un libro y ya. No, la Biblia es una colección de libros, es una biblioteca dentro de un solo libro. Y el Antiguo Testamento, nada más una parte, son 39 libros. Increíble esto, ¿sale? Si tú no trajiste Biblia hoy, guíate con el material que tenemos aquí, ¿sale? Y lo vamos a repasar en cuanto tengamos las Biblias, ¿sale? Muy bien, dice el inciso A, ¿alguien lo puede leer? El Pentateuco. El Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? 5 libros. Ok, apunta esto es muy importante. Este nombre Pentateuco está medio extraño, ¿no? ¿Lo habías escuchado antes? ¿No? Pues déjame decirte, sí, pues. Dices, pues sí, yo me pasé imprimiendo las hojas, vi Pentateuco como 30 veces. No, Pentateuco significa 5 rollos. En el texto griego, penta significa 5, teuco rollos, ¿ok? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí dice, los primeros 5 libros, ¿de qué? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fueron escritos alrededor de 1400 años antes de Cristo. Cuando tú veas esta frasecita, esta letrita AC, significa que fue antes de Cristo, ¿verdad? ¿Quién los escribió? Moisés. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Dónde dice? Bienvenido, señor. Muy buenas noches, gusto en saludarle, ¿verdad? Muy bienvenido. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Ah, ¿sí en la Biblia? A ver, ¿dónde dice? A ver, agarra tu Biblia. Ahí estás tú. Ahí donde estás. Agarra tu Biblia. Vete a Génesis, así, vete pasando las hojas. Ahí está, ahí quédate ahí. Arribita, dice que Primero, libro
Libro primero de Moisés. ¿Libro primero de quién? Moisés. De Moisés. Vete pasando más. Hasta llegar a... Son 50 capítulos de Génesis. Vete pasando. Ya si estás por el 60 ya te pasaste. 50. Vete más. 50. Luego síguete. Vas a llegar a el libro de él. ¿Cómo se llama? Libro segundo de Moisés. ¿Pero cómo se llama? Éxodo. Ok, ¿cómo se llama? ¿Dice el libro qué? Segundo De Moisés. Éxodo. Entonces, ¿quién es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia? El señor Moisés, ¿verdad? El buen Moy es el que se rifó el texto del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínate, Moisés escribió 5 libros. Y yo no puedo ni con mi tesis, imagínate. ¿Verdad? Entonces, Moisés se aventó a escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Generalmente, mira, aquí te dice lo que yo acabo de decir, que el Pentateuco se le conoce como los 5 libros de Moisés. También tú lo vas a ver cuando empieces a leer la Biblia. Vas a empezar a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando dice la ley, se está refiriendo particularmente a la ley. Cuando habla de la ley, está hablando de estos primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos primeros 5 libros de la Biblia? Vamos a empezar a verlos. El primero, ¿cuál es? Génesis, ¿verdad? Génesis. Y aquí, fíjate, mira qué buena onda son los de Fundamentos de la Fe. Nos están diciendo de qué se trata la película, ¿verdad? ¿Cuántos ven Netflix? Sin culpa, no se van a ir al infierno. ¿Cuántos ven Netflix? Disney Plus, Amazon Prime. Ya no tengo más, ya no tengo tanto dinero para ver tantos streaming. ¿Alguien no ven películas? ¿Nadie ve películas aquí? Yo sí veo. Ok. Yo también. ¿Netflix? ¿O qué ven? Netflix y Disney. Ok. Cuando tú ves una película, ¿verdad? Ahí viene, dice el título de la película, pero ¿qué más dice? El nombre del autor. Bueno, pero más, usted da como un resumen, ¿verdad? Te dice, oye, esta película está bien aburrida, no la veas. ¿Verdad? No, pues se trata de una persona que va en un coche y hace esto, y en 3 líneas ahí te dice como que una sinopsis, un resumen, ¿verdad? Y aquí nos están dando un resumen, ¿verdad? Génesis es el libro de los comienzos, ¿verdad? Nos va a hablar de la creación del mundo. Nos va a hablar de quién? Del hombre. Nos va a hablar también del origen de qué? Del pecado. Nos va a hablar de la redención y de la nación en Dios. ¿Ok? La palabra Génesis en el hebreo Bereshit significa en el principio. ¿Ok? Luego sigue un segundo libro, lo acabas de leer hace un momento. ¿Cómo se llama? Éxodo, ¿verdad? Éxodo. ¿Y Éxodo qué significa? Bueno, la palabra griega Éxodo significa salida. Significa salida. Cuando tú vas al cine, ¿verdad? Que tú subes, entras y te sientas. Hay una puertita por allá que dice ¿qué? Salida, o en inglés, exit, ¿verdad? Eso significa que pues es salir por ahí, ¿verdad? Éxodo significa salida, ¿verdad? Y este libro nos va a hablar de cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 450 años de esclavitud en Egipto. Para darte más o menos una idea, Génesis nos va a hablar, como tú sabes, de que Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º descansó. Nos va a hablar de la creación del hombre, ¿verdad? Nos va a hablar de Adán y Eva. Y nos va a hablar de cómo ellos pecaron, cómo ellos cayeron. Pero posteriormente nos va a hablar de sus descendencias, de sus hijos. Se va a enfocar en prácticamente en la mayoría de la humanidad, pero después se va a enfocar en una familia, en la familia de Abraham. Por eso tú vas a escuchar mucho de Abraham. Y después vas a escuchar de la familia de Isaac. Y después vas a escuchar de la familia de Jacob, ¿verdad? La familia de Jacob. Entonces, como que se va enfocando en todo el mundo y después se va enfocando en una familia, ¿verdad? Y esa familia pues creció muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. No, si tú crees que aquí había niños, allá no sabes, ¿eh? Los hebreos se daban a la tarea de traer niños al mundo como si no hubiera un mañana. Mucha familia, mucha gente. Y ellos fueron a Egipto por una hambruna en aquellos días
Y uno de los hermanos, de los 12 hijos de Jacob, llamado José, que lo viste por ahí en el capítulo 50, pues se volvió primer ministro de Egipto. Y pues se trajo a toda su raza, ¿verdad? A que vivieran por allá y allí llegaron. Por eso tú cuando llegas a Éxodo dices, oye, pero ¿cómo llegaron aquí los hebreos? Ah, pues porque se los trajo el buen Joseph, ¿verdad? Y allí estuvieron 450 años hasta que hubo un faraón que ya no los conocía, ya no eran amigos, ¿verdad? Y los esclavizaron. Allí estuvieron un buen rato esclavizados y estaban en tal opresión que clamaron al Señor y el Señor los escuchó y les envió una persona que en este caso, tú lo has visto en varias películas, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y este señor cómo se llama? Moisés, ¿verdad? Ahí vamos, seguramente has visto la película ahí de Semana Santa, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Con el guapísimo Charlton Heston, ¿verdad? No sé si era así de guapo Moisés, pero piensa que sí. Tú piensa que era Charlton Heston, ¿verdad? Y vamos a ver que Moisés pues es toda una vida increíble. El Señor lo llama para liberar a su pueblo. Dios lo usa en este proceso. Tú lo has visto en las películas, las famosas 10 plagas. Y el Señor libera a su pueblo de Egipto. Y también Éxodo nos va a contar un poquito de cómo ese pueblo se va organizando. Luego hay un tercer libro. ¿Cuál es? Levítico. ¿Levítico? Ok. Y Levítico nos va a hablar de qué cosa. Ahí lo dice. ¿Alguien que lo lea? Leyes sacerdotales. Leyes sacerdotales, ajá. Sobre santidad y adoración a través de sacrificios y purificación. Ok, Levítico nos va a hablar de un sistema en el cual, pues evidentemente, ¿cómo se pueden acercar a Dios? ¿Verdad? Para nosotros puede ser, cuando tú te das a la lectura de leer Levítico, pues como que está medio difícil leerlo. A mí es de mis libros que más me cuesta trabajo, porque pues tú vas a ver un sistema ritual en el cual pues presentaban animalitos para sacrificio y pues había tanta sangre que parecía película de Tarantino, ¿verdad? Pero la realidad es esta, estos son símbolos que nos van a hablar de que ciertamente nosotros estamos delante de un Dios santo. Y para acercarnos a Él tiene que haber sacrificio, ¿verdad? Nuestro pecado, nuestra condición caída como pecadores nos impide acercarnos a Dios sin reverencia. Por eso estos sacrificios nos van a hablar de estos sistemas para poder acercarnos a Dios y cómo poder pedir perdón por nuestros pecados. Luego hay un cuarto libro, ¿cuál es? Números. Y tú dirás, oye, pues yo empiezo a leer números y lo que menos veo, ¿qué son? Pues números, ¿verdad? Como que tú empiezas a leer números y dices, oye, ¿y aquí dónde están los números? ¿Dónde empieza la contabilidad? Ah, pues ahí empieza. Porque Números va a empezar diciéndonos acerca del censo de las tribus de Israel. ¿Qué es un censo? Un conteo, ¿verdad? Como los del INEGI que vienen a darte la... ¿Cuántas personas viven aquí? Así más o menos le decían por familias. A ver, de la familia Arenal, a ver quién es el cabeza de familia, ¿verdad? Aquí el señor Gregorio, ¿verdad? Ah, ¿y sus hijos quiénes son? No, pues nos empezaron a contar sus hijos, ¿verdad? Ese es el cabeza de familia. ¿Y a qué tribu pertenece? No, pues a la tribu de Rubén. Y así se iban organizando. Y Números, por eso se llama así, porque era el conteo del censo del pueblo de Israel. Pero Números no solamente nos va a hablar de genealogías. Está medio aburridísimo leer los primeros 3, 4, 5 capítulos porque el hijo de tal y el hijo de tal y está difícil. La verdad, ahí te duermes, ¿verdad? Pero échale ganas, sigue más adelante y vas a empezar a ver las dificultades que empezó a vivir el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Dificultades como, por ponerte un ejemplo, que un día dijeron, ay no, ya nos cansamos del maná. ¿Alguien sabe qué es el maná? 5 puntos. Los que van a la iglesia no cuentan, los otros sí. A ver, dimes, ¿qué es el maná? ¿Qué es? Comida. ¿Y qué venía en qué? ¿En envase? ¿En empaque? ¿Cómo venía esa comida? Dios la mandaba. ¿Cómo la mandaba? ¿En Rappi? ¿En Uber Eats? ¿En Didi Food? Imagínate ahí en el desierto con su motito, ¿no? ¿Cómo la mandaba? En las mañanas. En las mañanas, ok. Sí, ¿verdad? Porque pues hay que desayunar, ¿verdad? Pero, ¿cómo la mandaba? La hacía caer del cielo, ¿verdad? O sea, caía la comida caía del cielo. ¿Alguien aquí de nuestros jóvenes asistentes han visto lluvia de hamburguesas? ¿Sí? Y tú sí, gusto culposo, sí me la chuté.
Pues déjame decirte que hay hasta una segunda película de lluvia de hamburguesas. Y literalmente es eso, cae comida que cae del cielo, ¿verdad? No eran hamburguesas, eso sí te lo aseguro. Pero ellos, imagínate, les caía comida del cielo, o sea, no tenían que ir a trabajar. Lo único que tenían que hacer es salir todas las mañanas de su tienda, recoger así con una tinajita, nada más lo que se iban a comer, ¿eh? Porque como no había refrigeradores, pues se echaba a perder. Entonces tenías que comer lo de hoy. Y ciertamente no podías recoger más para guardar para el día siguiente, y no podías recoger en el día de culto. ¿Por qué? Pues porque es día de culto. O sea, nada más ese día tenías que recoger para el día siguiente. Y tú dirías, bueno, estuvieron tantos años comiendo así, dirías, oye, pues qué maravilla, ¿no? No tenían que trabajar. ¿Pero qué crees que pasó? Se aburrieron. Pues imagínate, maná en el desayuno, maná en la comida, maná en la cena, maná en cereal, maná con leche, maná frito, ¿cuántos? No, pues quién sabe cuántos guisados. ¿Te acuerdas de Bubba de Forrest Gump? Que le empieza a decir los guisados de camarón. ¿No? ¿Nadie ha visto Forrest Gump? Que le dice camarón frito, camarón en arroz, camarón en sopa, y todos los guisados. Imagínate así, maná frito, maná con arroz, maná con plátano, maná con frijoles. O sea, ya. Y llegaban a un punto en el que se cansaron, se hartaron. Pero eso era una señal ¿de qué? De ingratitud, ¿verdad? Porque, oye, pues como que ponerte exigente con Dios como que no está padre, ¿verdad? Y se quejaron, ay no, como que nos hace falta un pollito, ¿no? Una carnita, ¿no? Y el Señor les manda codornices. Ándele, ¿quieren carne? Coman carne. Tanta carne que hasta se atragantaban de tanto pollo, de tanta codorniz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Dios le entristece cuando nos quejamos de sus bendiciones. Cosas así nos va a empezar a contar el libro de Números. Otro libro, el quinto libro, ¿cuál es? No, el quinto libro. Deuteronomio. Está medio extraño ese nombre, ¿verdad? Deuteronomio. ¿Verdad? Cuando los niños luego no pueden pronunciarlo y luego los pastores tampoco, ¿verdad? Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Apúntale por ahí. Deuteronomio es la repetición de la ley. Eso es lo que significa en el griego. La repetición de la ley. De hecho, tú vas a encontrar los 10 mandamientos, los vas a encontrar en Éxodo y los vas a encontrar en Deuteronomio. Moisés, el libro de Deuteronomio es un conjunto de 5 discursos que Moisés les dice antes de morir, antes de que ellos pasen la tierra prometida, para que no se les olvide. ¿Por qué crees que Moisés les recuerda estos discursos? Les recuerda su caminar en el desierto. 40 años estuvieron caminando en el desierto. ¿Por qué crees que se los recordó? ¿Por qué tenemos que repetir las cosas? Porque se nos olvidan, ciertamente, ¿verdad? Entonces les dijo, oiga, acuérdense por dónde nos ha traído el Señor, ¿verdad? ¿Por dónde nos ha traído el Señor? Es la repetición de la ley. Y con esto concluye la sección conocida como el Pentateuco. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? ¿Ya se aburrieron? No. Uy, chaves. A ver, más fuerte para que me convenza y no me sienta tan mal. ¿Ya se aburrieron? No. Un poquito de más ganas, ¿verdad? ¿Ya se aburrieron? No, los jóvenes sí, ¿verdad? Uno que otro, ¿verdad? Todavía tengo esperanzas. Aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? ¿Verdad que sí, muchos jóvenes? Sí. Échate porras tú también. Todos somos niños en Cristo, ¿verdad? Échate porras también. Luego hay una sección, la sección B, que nos dice ¿qué? ¿Que son qué? ¿Los libros qué? Profetas menores. No. ¿Los libros qué? Históricos. ¿Por qué históricos? Pues porque nos cuentan historia, ¿verdad? Estos libros nos van a hablar acerca de la historia del pueblo de Israel en el proceso desde la entrada en la tierra prometida hasta que fueron llevados a la cautividad. Para darte más o menos un mapa de lo que vamos a ver en este periodo de estos libros históricos, ¿cuál es el siguiente libro que sigue en la Biblia? Josué, ¿verdad? Entonces Josué nos va a empezar a contar, y aquí lo vas a ir apuntando, número 1, ¿verdad? Aquí lo vas a ir apuntando. Josué, y Josué nos va a hablar de la entrada, la conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, cómo van a vencer en batalla a otras tribus, ¿verdad? Y cómo van a ellos establecerse en aquella tierra. ¿Cuál es el siguiente libro?
Jueces. Jueces. Y tú dirás, ay, los de la Suprema Corte, esos señores gordos de bata. No, ¿verdad? Los jueces, vamos a decir en el lenguaje bíblico, son caudillos. Algo así como vamos a decir como guerrilleros, personas que peleaban por defender al pueblo. En un lapso, cuando Josué muere y los que vivieron con Josué se murieron, que pelearon, pues ¿qué crees que pasó con el pueblo que ya se estableció en la tierra? Pues se les olvidó. Se olvidaron de su Dios, ¿verdad? Se olvidaron de Dios y cuando tuvieron problemas, ¿qué crees que hicieron? Se acordaron de Dios. Y muy extraño, ¿verdad? Eso no es raro, ¿verdad? Nos olvidamos de Dios y cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? ¿Y eso nos pasa una vez? No, nos pasa todo el tiempo. Jueces nos va a mostrar varias veces que el pueblo se olvidaba de Dios, andaba en malos pasos, les fue mal, clamaron a Dios, Dios les levantó un juez, el juez los liberó. Cuando se muere el juez, ¿qué hicieron? Otra vez volvieron a lo mismo. 450 años, así se la vivieron, ¿verdad? De estos caudillos llamados los jueces. Y luego, ¿cuál es el siguiente libro? Ruth. Jueces, Ruth, ok. Ruth, ¿vas a ir con tu Biblia conmigo? ¿Sí? Ok. Ruth nos va a hablar, es un pequeño paréntesis en la narrativa bíblica que nos va a hablar de una historia muy coqueta. Aquí las damas aquí presentes, ¿ven telenovelas? No pasa nada, no. Betty la Fea, ¿ya? ¿No la viste? La única. La única que he visto, ¿verdad? Ni Café con aroma de mujer, ni nada de esas que están ahí. Yo nada más veo los títulos, ¿eh? Nada de esas, ¿verdad? Bueno, si te gustan las novelas, si te gusta el romance, pues debes de leer el libro de Ruth. Porque nos habla de una pobre mujer que andaba en una situación difícil y se encuentra un galán que pues, le ayuda. Y bueno, hay toda una historia y te lo dejo para que tú la leas. Pero de este linaje va a salir el rey David y de ahí va a venir Salomón y posteriormente va a venir ahí Jesucristo. Así que tienes que leer ese libro, ¿sale? Y Ruth se da en el periodo de los jueces, pero es una narrativa aparte. Después hay un siguiente libro, ¿cuál es? Primera de Samuel. Ok, aquí te voy a dar un pequeño tip. Vas a empezar a ver en la Biblia que hay libros que se repiten, ¿verdad? Va a decir Samuel, luego ¿qué sigue? Reyes, luego sigue Crónicas, ¿verdad? Nada más en el Antiguo Testamento. Luego cuando vas al Nuevo vas a ver Tesalonicenses, ¿verdad? Vas a ver Pedro, Juan, que se repiten. Ok. Quiero darte esto y esto apúntalo, esto es importante. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, no es primera de Samuel o segunda de Samuel. No es primera de Reyes o primera de Crónicas. No es primera de... no, nada de eso. ¿Por qué? Por favor, ve a primero de Samuel. Si eres tan amable, ve, incluso para que no te me pierdas, ve a la página, el número de la página y ve qué dice. A ver, alguien más también, échenle ustedes ahí con su Biblia, no nomás es para que la vean. Revísela. Primer libro de Samuel. A ver, otra vez, ¿qué dice? Primer libro de Samuel. Entonces, ¿por qué no debería ser primera? Primer libro. Exactamente, correctamente. No es primera, ¿por qué? Porque no son cartas, es primer libro de Samuel, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a dar una cita, no es primero de Samuel o segunda de Samuel, es primero de Samuel y segundo de Samuel. ¿Por qué? Porque son libros, no son cartas, ¿sale? Cuando tú vas al Nuevo Testamento y ves primera de Corintios, segunda de Corintios, ahí sí estamos bien. ¿Por qué? Porque son cartas, ¿sale? Muy bien. Y vamos a ver esta historia a través del primer y segundo libro de Samuel. Ponlos ahí, primero de Samuel, luego ponle segundo de Samuel. Y vas a ver el proceso de cómo se establece las primeras monarquías, ¿verdad? Las primeras monarquías en Israel. ¿Por qué monarquías? Alguien me diga qué son una monarquía. Como un pueblo. Como unas leyes, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es una monarquía? Que tienen ahí que no gobiernan o algo. Es una forma de gobierno que se distingue ¿por qué? Que tienen un monarca. Un monarca, ¿qué es un monarca? Como su líder, ¿no?
Un rey, exacto. Entonces, cuando tú escuchas la palabra monarquía, pues está hablando de un gobierno que tiene ¿qué? Que tiene reyes, ¿verdad? Que tiene un líder autocrático, ¿verdad? Entonces, una monarquía pues nos habla de un reino, nos habla de una corona, nos habla de reyes, ¿verdad? Y nos va a hablar de los primeros reyes de Israel. El primer rey de Israel es Saúl, el segundo es David, el tercero es Salomón. Y a partir de ahí se viene una descendencia, y seguramente tú has escuchado esto de el linaje de David, ¿verdad? El linaje de David. Y cuando lo leas, pues vas a averiguar por qué es importante el linaje de David. ¿Sale? Y después vamos a ver los libros de crónicas y de reyes. Apúntale ahí, primero de crónicas, segundo de crónicas, primero de reyes, segundo de reyes. O creo que ya mis cebolas ahí ya los revolví, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué los revolví? Te voy a decir por qué. Porque prácticamente vienen a contar más o menos lo mismo. ¿Qué nos van a contar los libros de los reyes? Nos van a hablar de las crónicas, los documentos de qué pasó en los reinados de fulano de tal. Por ejemplo, en los reinados de reyes como Ezequías, de reinados como los reyes de Josías, ¿verdad? Reyes que siguieron después de Salomón, nos va a hablar de qué hicieron. Y cuando tú vayas a esos textos, va a decir, en el reinado de fulano de tal pasó esto, hizo esto, fue bueno a los ojos de Jehová, o fue malo a los ojos del Señor, y por eso le fue como le fue. Y vamos a ver que en aquel entonces el reino de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. En el reino del norte había reyes, pero todos esos reyes fueron malos, fueron chacalones. O sea, se pasaron de listos. Pero en el reino del sur, en Judá, la mayoría fueron malos, pero hubo uno que otro ahí que se destacó, porque sí le daba pensión a los viejitos, ¿verdad? Sí era buena onda, sí buscó al Señor, hizo cosas buenas. Muy pocos, ¿verdad? Y va a concluir esta parte hablándonos de que fueron llevados cautivos por otra nación llamada Babilonia. Es decir, que llegó uno más fuerte con su ejército y se los llevó prisioneros, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se los llevó prisioneros lejos a una tierra llamada Babilonia. Y la historia, tú dices, ¿y luego qué pasó con esa historia? ¿Ya te aburrí? Es una historia muy interesante, ¿eh? Te estoy haciendo como un mega resumen. Y luego va a empezar el siguiente libro, ¿cuál es? Esdras, ¿verdad? Vamos a ver una sección que se llama Esdras, Nehemías y Esther. Apúntalos ahí también. ¿Ya se te acabaron las líneas? Sí, ¿verdad? Ya se te acabaron. ¿Por qué? Porque ahí se acaba la sección de los libros históricos. Esdras, Nehemías y Esther nos van a hablar del proceso que el pueblo de Israel vivió. Fíjate, esto es muy interesante. Hay un señor llamado Jeremías, que era profeta, y este Jeremías profetizó antes de que fueran llevados cautivos, de que iban a ser llevados a Babilonia, pero que después de 70 años de cautividad iban a regresar a su tierra. Y esto se cumple en los días de Esdras, de Nehemías, ¿sale? Estos personajes van a ser los que van a ayudar a este pueblo que va a regresar. No se salieron, ¿eh? No fue como en el Éxodo, que se salieron porque lo sacaron, no. Hubo un rey llamado Ciro el persa, que hizo un decreto, y está en la Biblia, que les dio permiso de regresar y les dio hasta dinero para que regresaran. Reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo y volvieron nuevamente a la ciudad. Y esta es una prueba también de que la Biblia se comprueba a sí misma. Cumple la palabra lo que está diciendo, ¿verdad? Y vamos a ver también el testimonio de Esther. Esther fue una mujer judía que se casó con un rey llamado Asuero. Y durante su reinado hubo una persecución muy fuerte acerca de los judíos. Y hasta aquí termina lo que es la parte de los libros históricos, ¿ok? Después viene otra parte, la inciso C. ¿Los libros qué? Poéticos. ¿Cuántos libros son? 5 libros, ¿verdad? Y estos libros son poéticos, ¿por qué? Porque evidentemente están escritos de una manera diferente. ¿Has escuchado los salmos? ¿Sí? Por ejemplo, dime un salmo, alguien que me diga un salmo.
El que sea. Jehová es mi pastor. ¿Ok? Ese es el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien me seguirá, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Verdad? Ahora, ¿está escrito los salmos de la misma manera que está escrita la historia? No, ¿verdad? Porque nos hablan un lenguaje ¿qué? Poético, ¿verdad? El primer libro que vamos a ver del lenguaje poético, ¿verdad? Dice, ¿alguien que lo quiera leer, por favor? ¿Qué dice ahí? Los siguientes 5 libros son ¿qué? Otra vez, a ver más alto, ¿qué dice? ¿Y qué describen? Escriben en forma poética y en canciones. En canciones La grandeza de Dios. y su trato con el hombre, ¿verdad? Y el primero, tú lo tienes ahí en tu Biblia en el índice, ¿cuál es el primero de la sección de los libros poéticos? Job, ¿verdad? Déjame decirte, y apúntalo por ahí, Job es el libro más antiguo de la Biblia, no es Génesis. El libro más antiguo que fue escrito es el libro de Job. Oye, pero entonces, ¿por qué no está Job al inicio? Porque está organizada la Biblia de una manera temática, no de una manera cronológica. ¿Eso qué significa? Que está organizada por temas, no está organizada por quién escribió primero qué. ¿Sale? Entonces Job es el primer libro, es un libro muy antiguo, es un libro muy viejo. Incluso dicen que se escribió antes del diluvio universal, del diluvio de Noé. ¿Sale? Y Job nos va a hablar de qué dice ahí. Punto número 1, Jessica. ¿Cuál era? El sufrimiento y la felicidad de un hombre que amaba a Dios. Exactamente, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios trata. Esto es muy interesante porque nos va a hablar de una situación muy interesante. Nos va a hablar de un hombre justo que le pasan cosas malas. Y cómo él lidia con eso y cómo se enfrenta con eso en su relación con el Señor. ¿Verdad? Luego hay un segundo libro. ¿Cuál es el que sigue? El libro de los Salmos, uno de los más conocidos, más queridos, ¿verdad? El libro de los Salmos. Y Salmos, pues son canciones, es el himnario de Israel, ¿verdad? Son canciones, ¿verdad? Y de hecho es el libro más extenso de la Biblia, porque hay ¿cuántos salmos? 150 salmos, ¿verdad? 150 salmos. Creo que el himnario presbiteriano sí se pasó, 700 y feria. Oigan, ya, ¿no? Parece MP3, ¿no? Ya, tremendo. 150 salmos, 150 salmos. Y déjame decirte una cosa, si tú revisas el libro de los Salmos, vas a ver que está dividido en 5 partes. Por ejemplo, si tú te vas al libro de los Salmos, los que tienen Biblia, váyanse al libro de los Salmos, y van a ver que la primera parte, por ejemplo, quiero que vayas al Salmo 42. Bueno, pero primero vete al Salmo 1, el Salmo 1. Hasta el inicio, al inicio, al inicio. Salmo 1. ¿Qué dice ahí? Hasta arribita, arribita, arribita. Libro 1, ¿verdad? Y luego vete hasta el Salmo 42. Libro 2. Libro 2, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través del libro de los Salmos que hay 5 divisiones del libro de los Salmos. Los especialistas bíblicos dicen que son las mismas divisiones que tiene el Pentateuco y que corresponden a ciertos periodos de la historia de acuerdo con la revelación bíblica. ¿Ok? Son canciones. Los salmos son canciones, son oraciones, ¿verdad? Que hablan de los sentimientos del ser humano en su relación con Dios. Vas a ver salmos gloriosos, salmos de alegría, pero también vas a ver salmos de dolor,
Señor, ¿hasta cuándo vas a estar conmigo? ¿Por qué no me escuchas? Incluso salmos que dicen, Dios de las venganzas, persíguelos, achicharralos, que se resbalen con una banana y los orine un perro. O sea, persigue a mis enemigos y destrúyelos. ¿Por qué? Porque a veces estamos nosotros, ¿qué? Enojados, tristes. ¿Cómo lidiamos con el gozo, con la alegría, pero también con la tristeza, con la depresión, con la pérdida? ¿Verdad? Y en todos vas a ver que el salmista recuerda que Dios está con él. ¿Hay otro libro? ¿Cuál es? ¿El que sigue cuál es? Proverbios, ¿verdad? Proverbios. Proverbios es muy interesante porque tú no vas a ver una secuencia en Proverbios. Proverbios es una compilación, es una recopilación de libros, una recopilación de dichos sabios, ¿verdad? Un dicho popular. A ver, alguien que me diga un dicho popular. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Otro que se sepan un dicho. ¿Qué decían los abuelos o las mamás? Árbol que nace torcido. Jamás su tronco endereza, ¿verdad? Otro por acá. Hijo de tigre pintito, ¿verdad? ¿Son qué? Dichos populares. ¿Por qué son dichos? Porque de alguna manera como que tienen cierto qué, cierta razón, ¿verdad? Los dichos tienen cierta sabiduría, ¿verdad? ¿Para qué me refiero con esto? Los proverbios son dichos sabios. Son dichos sabios, exactamente. Son formulaciones de sabiduría que de hecho fueron escritas de los padres para los hijos, para que aprendieran a vivir. Por eso tú vas a ver en los salmos que dice, oye, hijo mío, escucha a tu madre, escucha a tu papá. Incluso Proverbios va a terminar en el capítulo 31, una mamá diciéndole, oye, escucha, hijo, cuando te vayas a casar, pues escoge una buena mujer, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Porque pues todas las mamás quieren que sus hijos se casen con buenas mujeres, ¿no? ¿O no? Pues sí, ¿verdad? Que no les den tanta lata, ¿verdad? Porque si no se regresan luego, ¿verdad? Entonces, por eso uno les aconseja, ¿verdad? Las mamás a las hijas le dicen, mi hija, busca un buen hombre que trabaje, ¿verdad? Los hijos le dicen los padres le dicen a los hijos, hijo, trabaja. Eso es lo que vamos a ver en Proverbios, consejos sabios de los padres para los hijos. Luego hay otro libro, ¿cuál es? Eclesiastés, ¿verdad? Este libro fue escrito por Salomón y también contiene sabiduría, pero cuando tú lo empiezas a leer como que suena medio amargoso, ¿verdad? Porque va a empezar a decir Salomón, todo es vanidad. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y tú como que dices, ay, entonces ya nada es importante. No, sí, todo es importante. Pero Salomón nos va a recordar que lo que pasa en esta vida no es importante, no es trascendental. Lo que nos va a decir Salomón es que lo más importante es lo eterno. Que nosotros no deberíamos aferrarnos a este mundo, sino que deberíamos tener consciente de que todo lo que pasa aquí es pasajero. Todo pasa, pero Dios es eterno. Hay otro libro, ¿cuál es? Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y es un libro que nos va a hablar de cánticos entre esposo y esposa, ¿verdad? Es un libro que incluso raya en el romance y casi en el erotismo y está escrito en poesía, ¿verdad? Y nos habla de una relación de romance, ¿verdad? Muy bien, vamos a proseguir más adelante. Vamos a terminar de ver el Antiguo Testamento hoy y vamos a ver el Nuevo Testamento en la próxima sesión, ¿sale? Hay otra sección, inciso D. ¿Cuál es por ahí? Que alguien la lea. Profetas mayores. Profetas mayores. ¿Puedes seguir leyendo? ¿Qué dice? Un profeta es... Un profeta es aquel comisionado por Dios para llevar su mensaje a los hombres. Subraya eso. Un profeta es aquel comisionado por Dios para llevar su mensaje a los hombres. Hoy nosotros tenemos la tendencia a pensar que un profeta es una persona que pone sus ojos en blanco y dice cosas acerca del futuro. No, señor. Un profeta es un mensajero. Un profeta es... ¿Usted se acuerda de los carteros? Los carteros, ¿verdad? ¿Aquí todavía pasa el cartero? Pasaba, pero ahora Ya no pasa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía? Pues chiflaba su silbatito, pasaba con su bicicleta y uno tenía que salir corriendo a darle su carta con su timbrecito, ¿verdad? Con su etiqueta, ¿verdad?
para que la llevara, ¿verdad? Y también uno le entregaban sus cartas, ¿verdad? ¿El cartero escribía las cartas? ¿Qué hacía él? Nada más las llevaba. Eso es un profeta. Un profeta no es alguien que escribe y que se le ocurren las cosas. Un profeta es alguien que solamente lleva el mensaje, ¿verdad? Vamos a ver ese tema más adelante. Vamos a ver los profetas mayores. ¿Y por qué son mayores? ¿Por qué crees que son mayores? Sigue leyendo. Estos libros son llamados los profetas mayores porque generalmente son más largos que los escritos de los profetas menores. Eso es muy importante que tú lo sepas. Los profetas mayores, ¿por qué se diferencian de los profetas menores? ¿Porque son más importantes? No, son más largos, exactamente. ¿Sabes cuántos capítulos tiene Isaías? 66 capítulos el señor Isaías. 66 capítulos. Muy interesante. Los mismos capítulos que libros tiene la Biblia. ¿Sale? Los mismos que tiene la Biblia son los mismos que tiene Isaías. Y para que lo presumas ahí en el consistorio, ¿verdad? Fíjate esto, es muy interesante. Isaías tiene 66 libros. Pero los primeros 39, como el Antiguo Testamento, nos hablan de juicio y nos hablan de la advertencia de Dios acerca de que se arrepientan. De la misma manera que el Antiguo Testamento nos habla de la venida de juicio. Pero a partir de ahí, del capítulo 40 al 66, nos va a empezar a hablar Isaías de la gracia de Dios y de la venida del Mesías. De la misma manera que el Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo. Está dividido de la misma manera que la Biblia, que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es increíble. Es para que lo presumas en las fiestas, ¿verdad? Entonces, Isaías, vamos a ver el primer profeta, ¿cuál es? Isaías, ¿verdad? Luego sigue otro, ¿cuál es? Jeremías. Y Jeremías va a escribir un libro. Déjame decirte que Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque él vive un periodo muy difícil de la cautividad, la que te platicaba hace ratito, ¿verdad? Y él escribe otro libro. Jeremías escribe el libro de, ¿el cual que sigue? Lamentaciones. El autor de Lamentaciones es Jeremías. Apúntalo por ahí, ¿verdad? Luego sigue otro libro, ¿cuál es? Ezequiel. Ezequiel, ¿verdad? También nos va a hablar de revelaciones acerca de la venida del Señor. Otro más. Daniel, ¿verdad? Mi tocayo, ¿verdad? El buen Daniel, que también vivió durante el periodo de los persas, y pues por ser fiel al Señor, dice el libro de Daniel, que incluso lo estuvieron persiguiendo y hasta lo aventaron en un foso de leones, ¿verdad? Y hasta ahí que se acaba la sección de profetas. A ver, hasta aquí vamos a repasar, para que no le dé sueño. La primera sección, ¿cómo se llama? De la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia son los ¿qué? La sección del Pentateuco. Luego siguen los libros ¿qué? Históricos. Luego siguen los libros ¿qué? Poéticos. Y luego profetas mayores. ¿Sale? ¿Están organizados de manera que cronológica? ¿De manera por tiempo? No. Está organizado de manera ¿qué? Temática. ¿Verdad? De manera temática. Ahora, luego sigue una última sección que son los profetas ¿qué? ¿Cuántos profetas son? 12. Vamos a empezar con ¿quién? Oseas, ¿verdad? Luego, ¿cuál sigue? Joel. Así, échamelos. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. ¿Ok? Esos son profetas menores. ¿Qué tan menores? Pues ¿por qué tan chiquito es su texto? Abdías, déjame decirte, el profeta Abdías solamente tiene un capítulo. ¿Sale? Entonces, cuando tú ves a Isaías, que tiene 66, y ves a Abdías, que solamente tiene uno, evidentemente es más extenso, ¿verdad? Ok. Vamos a dejarlo por aquí hasta el día de hoy, ¿ok? La próxima semana vamos a terminar de ver la otra sección, que es ¿cuál? El Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a recordar rápidamente que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿verdad? Es decir, que Dios ¿qué? Nos la dio, ¿verdad? ¿Para qué sirve la Biblia? Para enseñar. ¿Alguien más? ¿Para qué? ¿Cómo estuvo?
¿Para guiar? A ver, aquí está, para enseñar. Luego, ¿para qué más? Para redarguir, ¿verdad? ¿Qué es redarguir? Dijimos que es ¿qué? Conmovernos, convencernos, ¿verdad? De que estamos mal. ¿Para qué también? Corregir. Otra cosa. Para instruirnos, ¿verdad? En justicia. Ese versículo se lo van a memorizar y la próxima semana lo vamos a repetir todos juntos, Entonces ahí lo tienen. Y recordemos que la Biblia fue escrita por ¿cuántos autores? 40 autores. ¿Escrito en cuántos países? Diferentes países. No te hagas bolas, nada más diferentes países, ¿verdad? Diferentes países. ¿En un tiempo aproximado de cuántos años? 1500 años. ¿En cuántos idiomas? 3 idiomas, ¿verdad? Ahora, rápidamente vamos a recordar que la Biblia está dividida en 2 partes. ¿Cuáles son? El y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo? 39 libros, ¿verdad? Ahorita no les digas todo, de 39 libros, ¿verdad? Y está dividida la Biblia de manera ¿qué? Temática. ¿La primera parte cuál es? El Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene? 5 libros. ¿Quién los escribió? Moisés, ¿verdad? Luego sigue la otra parte, ¿cuál es? Los libros históricos, ¿verdad? Que empiezan con y terminan con Esther. Luego sigue los poéticos. ¿Con qué él empieza? ¿Con qué termina? Cantares. Luego sigue profetas mayores. ¿Empieza con quién? ¿Y termina con? Ok. Profetas menores, ¿cuántos son? 12. Porque luego a veces, a mí me cuesta trabajo luego recordarlos todos, te soy honesto. Con que tú sepas que son 12, eso te ayuda mucho, porque son coordenadas, ¿verdad? Entonces tú ya sabes que si yo te digo Habacuc, ¿dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Nuevo. ¿Otra vez? ¿Habacuc dónde está? En el Antiguo. Vamos a hacer ejercicios, Vamos a hacer ejercicios. ¿Pasamos al Nuevo? Sí, tú ya estás en Apocalipsis, ya, un apócrifo ya. Ok, entonces eso es importante, porque si yo te voy a decir, Lamentaciones, ¿dónde está? Antiguo. En el Antiguo, ¿verdad? Para que tú te ordenes. Si yo te digo qué libro, tú ya sabes que está en el Antiguo, ¿ok? ¿Y en qué sección? Lamentaciones, ¿en qué sección está? No veas, ¿en qué sección está? ¿Profetas mayores o profetas menores? Profetas mayores. Muy bien, exactamente. Ok, los profetas menores, ¿cuántos son? 12, ¿verdad? ¿Empieza con quién? Oseas. No es Oseas, No, es Oseas, ¿verdad? Y termina con Malaquías, ¿verdad? Para que tú te orientes que entre esos señores, pues ahí están los profetas menores. Muy bien, hasta aquí. ¿Sí estás aprendiendo? Sí. Muy bien. ¿Tienes de tarea? Vas a empezar sigan contestando, terminen de contestar, reúnense ahí. Ahí le encargo aquí al señor interventor de la Secretaría de Gobernación, que nos haga favor de dar fe y legalidad de este curso, ¿verdad? Y aquí también, si es tan amable, la licenciada Isabel, ¿verdad? Si es tan amable de pasar lista, ¿verdad? De los que estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Los que quieran su libro, lo solicitan con ella, ¿verdad? Para que acá se los hagan llegar. Si quieren Biblia, también solicítela. Es necesario, es muy necesario, como se dará cuenta. ¿Cuántos les faltó Biblia? Levante la mano. ¿Tienen o no tienen? No, yo sí tengo. Ok. ¿Sí tienes? Ok. Hay que traerla. A mí no me molesta que la traigan digital. Yo recomiendo que la traigan en físico. ¿Por qué? Porque haces ejercicio. Haces ejercicio. No te vas a ir al infierno por traer una Biblia en tu teléfono. Pero si yo te digo, ¿y Habacuc dónde está? No, pues ahí nada más le picas y ya, no piensas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que tú aprendas dónde está. ¿Ok? Entonces, los que no tengan Biblia física, solicítenla aquí al señor interventor, ¿verdad? Para que se las puedan traer con muchísimo gusto, ¿sale? La próxima sesión vamos a ver el Nuevo Testamento, así que tú ya debes ir contestado, ya debes llevar contestado la parte que ya vimos, la vamos a repasar la próxima semana y tú ya debes ya tener contestada la otra sección del Nuevo Testamento, ¿sale? Y lo vamos a empezar a ver, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, quejas?
Acá también con el señor interventor. Las quejas son con él. ¿Verdad? Las quejas son con él. ¿Sale? Entonces vamos a contestar hasta la página 5. Hasta la página 5. Nos quedamos nosotros ¿en qué página? En la página 3. ¿Sale? Vas a contestar hasta la página 5. Está sencillito, está fácil. ¿Se te hizo difícil? No, pues nada más le vas poniendo ahí los libros, ¿verdad? Vamos a platicar de eso la próxima semana. ¿Sale? Y nos vamos a estar viendo nuevamente a esta hora y por este mismo canal. Gracias a usted por acompañarnos, ¿verdad? Por acompañarnos en este nuevo inicio de estudio que estamos teniendo aquí, en este maravilloso hogar de la familia Arenal, que bueno, somos más que bendecidos por el Señor por permitirnos empezar nuevamente este estudio de fundamentos de la fe. Acompáñenos en sus oraciones, ¿verdad? Gracias. Clase, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Muy agradecidos con el Señor por estar por acá. Y pues bueno, vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece? ¿Sale? Incline su rostro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos el ejercicio, Señor Santo, de reunirnos, Señor. Gracias. Bendice esta familia, Señor. Bendice, Señor, a los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a las generaciones que vendrán. Es de verdad tan alentador ver una familia reunida para estudiar tu palabra, Señor. Bendice esta casa, bendice las familias, Señor, aquí representadas y a los hijos, Señor, de estas familias, Padre Santo. Gracias, gracias porque tu palabra, Señor, se le abrió un lugar a tu palabra. Bendícelos, Señor, espiritualmente, encamínalos a ti. Te agradecemos, Señor, por este espacio, Señor. Prospera nuestro estudio, dales luz y revelación a mis hermanos, Señor, en su caminar y en su estudio de fe. Gracias por permitirme estar aquí, Señor. Nos despedimos, Señor, de este tiempo de estudio, mas no de tu presencia. Quédate con nosotros, quédate en este hogar. Acompáñanos en nuestra entrada, nuestra salida, nuestro andar y nuestro reposo. Quédate con nosotros, Señor, quédate con este hogar. Nos despedimos en tu gracia, Señor, y rogamos que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en esta semana y nos bendiga. Y su iglesia en gratitud dice, amén. Amén. Mis amados hermanos, nos estamos viendo. Recuerde que nos vemos todos los días con el plan de lectura McChain. Nos vemos el miércoles con Fundamentos de la Fe, volumen 1, y Fundamentos de la Fe, volumen 2. Aquí al viernes a las 6 de la tarde, aquí nos estamos viendo. 6:21, porque hoy llegué tarde, ¿verdad? Pero dame chance, es mi primer... tengo que venir corriendo, ¿verdad? Y aquí a enchufarme, ¿verdad? Pero bueno, ya sabe que a las 6, por eso de las 6 aquí andamos, ¿verdad? Y los domingos nos estamos viendo con el estudio acerca de la doctrina de la familia, teología acerca de la familia. ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo debe vivir nuestra familia? Nos vemos el próximo domingo para estudiar su palabra. Tenga una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.